Herrera, ingeniero. Guarachi, López, Firme, ingeniero. Mancilla, Marca, Firme, Marca, ingeniero. bien, Martínez Galarza, Firme, ingeniero. Martínez Crespo, Firme, Inge. Padilla, Firme, ingeniero. Palaguerra, Firme, ingeniero. Pérez, Firme, ingeniero. Ramos, Firme, ingeniero. Rocha, Firme, ingeniero. Rosel, Firme, ingeniero. Salazar, Firme, ingeniero. Sandoval, Firme, ingeniero. Taborga, Firme, ingeniero. Talavera, Firme, ingeniero. Tejerina, Firme, ingeniero. Titichoca, Firme, ingeniero. Torrico, Firme, ingeniero. Vázquez, Firme, ingeniero. Villagómez, Firme, ingeniero. Villarroel, Firme, ingeniero. Zambrana, Firme, ingeniero. Zárate, Firme, Inge. bien, nadie me dijo nada. ¿Quién va a dar el optativo hoy día? ¿No Ingeniero, está? ingeniero Cardona, estoy presente. ¿Usted va a dar optativo? No, pero en su lista estoy presente, ingeniero, que recién me incorporé. Bueno, estoy Firme, ingeniero. preguntando quién va a dar optativo. Firme, ingeniero. ¿Qué se llama usted? Marca Pacheco, ingeniero. ¿Usted va a dar optativo? Sí, ingeniero. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ingeniero. Rosel, ingeniero. Va a dar optativo. Ya vamos a aprovechar toda la hora ya para el examen. ¿Alguien más? Entonces, Marca y Rosel les pido que activen su cámara. Y el resto me esperan un minutito. Ahorita continuamos la clase. Ingeniero, ¿será que antes de guardar su lista me puede poner asistencia, por favor? ¿Qué apellido usted? Gutiérrez Justiniano, ingeniero, va a disculpar la demora. Ya. ¿Quién más? A ver, antes de que cierre mi lista. Yo, por favor, ingeniero Guzmán, cuando me tocó, alguien me sacó de la reunión, así de chistoso. Cuando me Ya. llamó listo, me quitaron de la reunión, ingeniero. Mire, eso es chistoso, hay que... ¿Quién es el gracioso del curso? Ajá. Lo vamos a identificar y lo vamos a mandar arrestado a su casa para que ya no salga de ahí nunca más. A ver, ya está Guzmán, ya está con la asistencia. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya. A ver, Marca y Rosel, entremos a la plataforma de Moodle.
inmediatamente, sin demora. Ingresen a la plataforma de Moodle. Me avisan cuando ya estén. Vamos chicos, ¿ya están? Marca, Rosel, ¿ya están en la plataforma? Sí, ingeniero. Sí. Ya. A ver. Bueno. Si ya están en la plataforma, vamos a ingresar a la pestaña de examen optativo y vamos a descargar la imagen. Vamos a descargar el examen. ¿Listo? ¿Pudieron descargar el examen? Yo sí pude, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Muy bien. Tenemos toda la clase ya para poder completar el examen. Tenemos toda la clase. Trabajen. Terminamos la clase y les voy a dar acceso para que puedan cargar su examen. ¿Está bien? Pero me aguardan por favor. Háganlo bien, tranquilos, verifiquen. Termina la clase y les voy a indicar acceso, ¿no? Hora y media más o menos, pero tomen en cuenta 1 hora y media de trabajo. ¿Ya? Bien, si ya tienen su examen, vamos a empezar la clase con el resto. Permítanme. Habíamos hecho la clase anterior un ejercicio que era este. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un segundo ejemplo y luego vamos a continuar con el avance. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, ingeniero, se puede ver su pantalla. Gracias. Si no se ve la escritura, me avisan para que yo pueda volver a compartir y que no se congele la pantalla. Bien,
Para este ejercicio nos dice calcular las coordenadas del baricentro de la siguiente sección. Es una sección que tiene un orificio. Vamos a ver cómo calcular el baricentro. A ver, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta figura en figuras simples. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar como primer paso. Permítame un segundito. Vamos a colocar descomposición. Vamos a hacer la descomposición de la figura. La voy a copiar más abajito. Y tenemos que descomponer. La descomposición la podemos hacer de muchas formas. Voy a aplicar la siguiente descomposición. Quiero que observen. Una primera figura va a ser un cuadrado, el cuadrado que vemos al lado izquierdo. Ahora la voy a enumerar. La segunda figura vendría a ser un rectángulo. La tercera figura también va a ser un rectángulo. Voy a enumerar para que ya tengamos la numeración. A ver, les había indicado que la primera figura va a ser un cuadrado. La segunda vendría a ser este rectángulo. La tercera también va a ser un rectángulo. La cuarta va a ser un cuadrante. Ya, a esta figurita de aquí se llama cuadrante. Cuando vemos un cuarto de círculo, cuadrante directamente. El orificio circular, le vamos a poner número 5. Tengo en total 5 figuras que tengo que calcular para poder obtener el centro de gravedad. Está claro, ¿cierto? La primera es un cuadrado. La segunda, un rectángulo. La tercera también un rectángulo. La cuarta, un no es un semicírculo, es un cuadrante circular. Y la quinta es un orificio circular. ¿Está bien? Vamos a ubicar el centro de gravedad para toda la figura. A ver, vamos a empezar con la primera. Permítame. Voy a ampliar un poquito más para que se vea. No haya duda. A ver. Vamos a ubicar entonces el centro de gravedad para todos los casos. Centro de gravedad de la primera figura. El centro de gravedad de la segunda. Ahora voy a colocar su coordenada. No se preocupe. Aquí más o menos sería el centro de gravedad de la tercera. Para la cuarta necesito trabajar con mi formulario. Ya, voy a colocar un punto estimativo, pero luego voy a verificar con mi formulario. Y para la última sería aquí. Les voy pidiendo que vayan sacando su formulario para que podamos utilizar las fórmulas que tenemos, las fórmulas correspondientes, mientras yo voy marcando los trazos que me permitan identificar la posición de cada puntito en X y en Y. A ver, vamos a ir colocando algunos
valores entonces. Este último puntito todavía lo tengo que verificar, pero el resto están correctamente ubicados. A ver, vamos a colocar entonces para la figura número 1. Aquí yo tengo su centro de gravedad que le voy a llamar G1, ¿verdad? Si no lo notan, voy a colocar mi puntero. Ahora sí, creo que se va a ver mejor. Entonces, para la figura 1 sería la mitad de 10. La mitad de 10 es 5. Para la altura también sería la mitad de 10 y eso es 5. Entonces sería 5 para X, 5 para Y. Eso es para la figura 1. Para la figura 2, aquí tengo el punto G de la figura 2. Para X, a ver, este rectángulo tiene una base de ¿cuánto? 10, 20, 30, 40. 40 centímetros de ancho, ¿verdad? La mitad de 40 es 20. Y le tengo que sumar los 10 que le anteceden. Entonces vamos a tener 30 aquí. Exactamente 30. Para la coordenada X2. Para la coordenada Y2 me tengo que fijar en la altura. La altura es 15. Aquí lo tengo, lo estoy marcando. Se puede ver el puntero, ¿verdad? Es 15, la mitad es 7.5. Lo voy a colocar aquí, quizás se va a sobreponer, pero luego vamos a notarlo mejor. Entonces, para el punto G2, la coordenada X es 30 y la coordenada Y 7.5. Vamos con el punto 3, con la figura número 3. Aquí está G3. La coordenada X, veamos, el ancho de esta pieza es 15. 10 más 5, 15. La mitad es 7.5. A ese 7.5 le sumamos 10, ¿verdad? Que es lo que le antecede. Tendríamos 17.5. Ahora, veamos la altura de la pieza 3. La altura sería 10 más 15. 10 más 15, 25. La mitad, 12.5 sería la mitad, ¿cierto? 12.5. A ese 12.5 le tengo que sumar los 15 que le anteceden. Quedaría 27.5. A ver, repito, para la figura 3, fíjese la figura 3, es este rectángulo de aquí. Para ese rectángulo, perdón, permítame un segundingo, se me salió del... Algo pasó. Aquí está el tema. Qué barbaridad. Tenemos que ir guardando a medida que vamos desarrollando. A ver, de todas formas sirve para recapitular un poco lo que vamos a hacer. Como lo había mencionado, lo primero que tengo que proponer es la descomposición. Y la descomposición de la figura, pues lo pueden hacer de diversas formas, ¿no? Lo pueden hacer de diversas formas. No es que haya una forma en particular en la cual tengamos que descomponer, ya, por si acaso. Lo que yo les propuse era descomponer en 5 figuras. Vamos a ver cuáles son esas 5 figuras. A ver, vamos a descomponer en un rectángulo, un cuadrado primero. Esa va a ser mi figura 1. Un
rectángulo, que va a ser mi figura 2. Aquí tengo otro rectángulo. Mi figura número 3. El cuadrante circular sería la 4. Y el orificio, la figura 5. A ver, vamos a ponerle el número. Aquí sería 1. Le hemos puesto 2 a esta figura. Le voy a poner aquí arribita, sería 3. El cuadrante circular sería 4. Y el orificio sería la figura número 5. Entonces, ahí están las cinco figuras. Algo que habíamos hecho también era definir el centro de gravedad de cada figura. Aquí estaría la primera. La segunda está por aquí. La tercera estaría por aquí. La cuarta tenemos que revisar según formulario, pero lo voy a poner aquí más o menos. La quinta estaría ahí, ¿no? Entonces, como ya tenemos la posición, vamos a escribir la coordenada para cada caso. A ver, vamos a empezar. Vamos a colocar su... Vamos sacando el formulario, ya sé que lo deben tener listo. Vamos a colocar todas las coordenadas como se ubican. La única que vamos a revisar bien para ver su posición es de la figura número 4. A ver, voy a ir guardando para que los apuntes les queden para ustedes. Ahora sí, vamos a colocar el valor de la coordenada. Para el caso de la primera figura, la coordenada X es 5. La coordenada Y también es 5. Para la segunda figura, la coordenada X vendría a ser 30. La coordenada Y, 7.5. Voy a poner aquí a un ladito. Ahí está. 7.5. Para la figura 3, ya habíamos hecho esto también. Habíamos dicho que la mitad de 15 es 7.5. 7.5 más 10, 17.5. Y su coordenada Y sería la mitad de la altura es 25, la mitad sería 12.5 más 15, 27.5. Bueno, ahí estábamos más o menos. La figura 5, ahí eso es indiscutible. Como es el centro del círculo, estamos hablando de 25 en la coordenada X y para la coordenada Y es 15, ¿no? Lo que sí tenemos que un poquito duda es en el punto 4, en G4. A ver, este vendría a ser G4, G3, aquí tengo G2, G1 y G5. Para el G4 voy a tener que revisar el formulario. Tengo esta figura. Fíjense que en la figura dice X, Y, ¿verdad? X, Y, ¿vale cuánto? 4 veces radio sobre 3pi.
Aquí está la fórmula, véanla. Este formulario ustedes ya lo tienen, se los pasé por WhatsApp, la clase anterior. Entonces, tanto la coordenada X del baricentro como la coordenada Y es 4R sobre 3pi. Vamos a calcular eso, a ver, a un ladito lo podemos hacer. Podemos hacer eso. Voy a calcular 4 veces el radio sobre 3pi. Todos con la calculadora, por favor. El radio vendría a ser 15 centímetros. 4 por 15 sobre 3pi. El radio lo tengo aquí, pues, ¿no? 15. Ese es el radio del cuadrante circular. ¿Cuánto me da eso? 4 por 15 sobre 3pi. $6,37. Perdón, ¿cuánto le dio? 6,37. Ya, vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Cuánto sería con 3 decimales? Redondeando. 6,366. Ya, esto está en centímetros, ¿no? Ese cálculo lo hice como auxilio, pero a ese valor le tengo que sumar lo que le antecede, ¿no? ¿Cuánto le antecede al cuadrante circular? Le antecede 10 más 10 más 5, 25 en total en X. Entonces, a ese valor que me han dictado le vamos a sumar 25. Y eso me da 31,366. ¿Verdad? En la altura también le vamos a sumar ese valor a 15. Entonces, ese valor que me han dictado, le sumo 15 y me va a dar 21,366. ¿Está claro? Lo que hemos calculado, a ver, si alguien todavía tiene duda, lo que han calculado con esa formulita es esto de aquí. Lo estoy marcando ahora con una llave. Han calculado esto, 3,366. 3,300, digo, es 6,366. Aquí es lo mismo, 6,366. Hemos calculado esta distancia. Y a eso le tengo que sumar lo que le antecede. Por eso es que hemos puesto este valor de 31,666. ¿Ya? De ahí sale ese valor. Entonces, ya tenemos la descomposición. Vamos a ir a un siguiente punto, número 2. Vamos a calcular ya las coordenadas. Vamos a poner cálculo de XG y YG. Para hacer ese cálculo necesito hacer un cuadro, una tabla que me permita obtener el centro de gravedad. Para eso vamos a poner lo siguiente, vamos a poner figura, vamos a poner área, coordenada X, coordenada Y, A por X y A por Y. Vamos a hacer una tabla compuesta de esos valores. Figura, área, X, Y, A por X y A por Y. Entonces, la figura, tenemos la figura 1, la figura 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 figuras en total. A ver, quiero que me dicten el área de la figura 1. El área de la figura 1 es un rectángulo, perdón, es un cuadrado de 10 por 10. Lo tengo acá.
es un cuadrado de 10 por 10, ¿verdad? 10 de base, 10 de altura. 10 por 10, eso me da 100. Vamos a colocar el área, 100. La coordenada X de la figura 1, lo tengo ahí también. 5 es X y 5 es Y también de la figura 1. Entonces, colocamos ese valor 5, 5. Luego vamos a multiplicar A por X y A por Y. Para la figura 2, la figura 2 es un rectángulo. Voy a tener en total 10 más 10 más 10, 40. 40 de base por 15 de altura. 40 por 15. ¿Cuánto da eso? 40 por 15. 600, ¿verdad? A ver, 600. La coordenada X y la coordenada Y de la figura 2 lo tenemos ahí también. Sería 30 y 7,5. 30 para X, 7,5 para Y. Para la figura 3 calculemos el área. La base es 15, la altura 25. 15 por 25, ¿cuánto nos da? 375. Entonces vamos a colocar 375, vendría a ser el área de la figura 3. Su coordenada X lo tenemos en el esquema, 17.5. Y su coordenada Y, 27,5. Para la figura 4, su área sería pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre 4. A ver, pi por radio, el radio vale 15, pi por 15 al cuadrado, dividido entre 4, nos da 176,715. Su coordenada X de la figura 4, 31,366. Y su coordenada Y, 21,366. Para la figura 5, que es un orificio, para ese caso, pi por el radio, que es 5 al cuadrado, pi por radio al cuadrado, me da 78,54. 78,54. ¿Está bien? Hay que poner signo negativo a este área porque es un orificio. Todos los orificios dentro del cálculo que hacemos, en el cálculo de baricentro, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, en el cálculo de baricentro los orificios siempre tienen área negativa. ¿Ya? Entonces, la coordenada X para este caso es 25 y la coordenada Y sería 15. A ver, revisemos por favor estos valores. Revisemos todo. Veamos. La figura 1. Para la figura 1, gracias. Su área es 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. La coordenada X es 5 y la coordenada Y es 5, ¿verdad? Eso lo podemos revisar aquí. 100, 5 y 5. Para la figura 2, que es un rectángulo. Aquí está la figura 2. Para el caso de la figura 2, la base de la figura 2, la base de la figura 2 sería 40 y la altura 15. Si ustedes multiplican 40 por 15, le da 600. 600. La coordenada X, lo tengo aquí, es 30 y la coordenada Y, 7.5. A ver, veamos. Perdón, veamos si estamos bien. 600, 30 y 15.
Es correcto, 630 y 7.5, ¿no? Para la figura 3, para el caso de la figura 3, la base es 15, la altura es 25. 15 por 25. 15 por 25 me da 375. La coordenada X, 17,5. La coordenada Y, 27.5. Eso lo tenemos aquí. 375, 17,5 y 27,5. Es correcto, ¿verdad? Para la figura 4 es un cuarto de círculo. Sería, a ver, estamos en la figura 4. En la figura 4, un cuarto de círculo, radio 15, 3,1416 por 15 al cuadrado, dividido entre 4, 176,715. Su coordenada X, 31.366 y su coordenada Y, 21,366. Está muy bien. Para la última figura sería pi por cuadrado, es un círculo, pi por 5 cuadrado, 0,54. Fíjense que le he puesto signo negativo, ¿verdad? Al área. ¿Por qué? Porque es un orificio. Su coordenada X, 25, su coordenada Y, 15. Es correcto. Bueno, siempre es bueno hacer la revisión de los cálculos que hacemos. Y ahora les voy a pedir que me ayuden a hacer estas operaciones. A por X, A por Y. A ver, las primeras están facilitos, ¿no? Sería 100 por 5, ¿no? Vamos multiplicando. Aquí es 500. Para la otra, A por Y, 100 por 5, también 500. No hay como equivocarse ahí. Vamos con la segunda fila. A ver, 600. Este 600 por 30, 18.000. 600 por 7.5, ¿cuánto da eso? 4.500. Muy bien. A ver, ayúdenme por favor para que podamos ir avanzando. 375 por 17,5. Aquí hay una coma que quizás no se ve. ¿Cuánto da esta multiplicación? 6.562,5. 6.562,5. ¿Está bien? 375 por 27.5, ¿cuánto me da? 10.312,5, ingeniero. 10.312,5. Vamos con la siguiente, 176,715 por 31.366. ¿Cuánto me da esa operación? 5.542,843. Muy bien. La siguiente, multiplicamos área por Y. 3.775,69. ¿79 o 69? 69. Muy bien, ya tenemos entonces, me falta la última. Vamos con la última. Es un área negativa por 25, ¿cuánto da? Menos 1.963,5. ¿Y el otro valor? Menos 1.178,1. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a sumar con todo y signo las tres columnas que estoy marcando ahora. Necesito que
obtener los resultados de esta columna, la columna de área por X y la columna de área por Y. Vamos, si me ayudan. ¿Cuánto da la primera columna? Hay que sumar, ¿no, Inge? Disculpe. Sí, hay que sumar la primera columna. 100 más 600 más 375. A ver, vamos sumando. 100 más 600 más 375 más 176,715 y menos 78,54. Bueno, Yo saqué de A a ya da 1100. A ver, me confirman 1173,175. ¿Está bien? Vamos con la otra. 500 más 18.000 más 6.562,5 más 5.542,843 y menos 1.963,5. Me confirman 28.641,843. ¿Está bien? Sí, Inge. La última, 500 más 4.500 más 10.312,5 más 3.775,69 y menos 1.178,1. A ver, la última nos da 17.910,09. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, como ya tenemos los resultados, vamos a poner que XG, apaguen sus micrófonos, chicos. XG va a ser área por X, ¿verdad? Sobre el área. YG, lo mismo, va a ser área por Y sobre el área. Obviamente estamos hablando de que esto es una sumatoria, ¿no? Sumatoria de área por X y sumatoria de área por Y. Vamos a reemplazar ahí entonces. De la primera columna vamos a tener aquí 28.641,843 dividido entre 1.173,175. Vamos a hacer esa división. Y para la segunda tenemos 17.910,09 igual, divide entre el área. A ver, vamos a hacer esas divisiones, jóvenes. Me dictan cuánto me sale la primera, cuánto me sale la segunda.
Sale 24.41 en la primera. ¿Está bien? A ver, 24,41 dice su Sí, compañero. ¿Estamos de acuerdo? La segunda vez revisemos. Ingeniero, ¿con 2 dígitos o con 3? Tiene que ser siempre con 3. Aquí le falta un 7. El primero es 3, sí. 24,417. ¿Está bien? Porque termina con 6,5, digamos, ¿no? Ya. ¿Y el otro? ¿Está bien? 17.900. Con 3 dígitos siempre vamos a trabajar, por favor. Ya. Eso es importante que nos vayamos acostumbrando a que el tercer dígito hay que incluirlo cuando hacemos cálculo estructural. Cuando hagamos algo de estructura, siempre con 3 dígitos. Ahí están, esos son los resultados. A ver, lo que tengo que hacer ahora, como último paso número 3, que siempre hay que hacerlo, es la representación gráfica. Vamos a copiar la figura. Uy, se me fue con todo de figura. ¿Ven? Ahí está la figurita, la vamos a copiar. Porque tengo que colocar exactamente la coordenada. A ver, ¿dónde se ubica? 24 acá, más o menos por aquí. 15.2, más o menos por aquí se ubica mi centro de gravedad. Miren, en el orificio se ubica. A ver, me voy a acercar un poco más ahí. Se ubica más o menos en ese sector. Entonces, tiene su coordenada X y su coordenada Y. Más o menos por ahí se ubica nuestra coordenada. A ver, para X nos salió ¿cuánto? Nos salió 24. Nos salió 24,417. Y para Y salió 15,266. Ahí está. Ahí estaría la representación gráfica. Eso hay que hacerlo siempre. Cuando ustedes calculen, hay que mostrar dónde se ubica el resultado, dónde está el baricentro de toda la figura. Ese sería el punto G de toda la figura. ¿Ya? Y se supone que si nosotros concentramos la carga en este punto, ya si esto fuese la sección de una columna, supongamos, y concentramos toda la carga ahí en el baricentro, podemos decir que va a mantener el equilibrio, ¿ya? Que va a estar en equilibrio, ya que todo el peso, toda la fuerza se concentra en un punto que me ayuda a mantener el equilibrio del elemento. ¿Tienen alguna pregunta o consulta de este ejercicio? Lo voy a guardar antes que pase algo. Pregunta, dudas. Sí. Cada vez que haya decimales vamos a usar 3 o, digamos, según mi criterio para que en el resultado final sea más preciso con 3 decimales, en los anteriores usar 4 o 5.
Claro. Lo que pasa es que nosotros siempre tomamos un nivel de precisión cuando se trata de estructuras, tomamos un nivel de precisión de milímetros. Por eso es que le digo 3 decimales, porque en el tercer decimal usted ya puede incluir los valores milimétricos del resultado, ¿verdad? Si usted lo expresa en metro, va a poder incluir esos valores milimétricos. Ya, entonces, le voy a sugerir que para esta materia que es estructura, puedan tomar en cuenta 3 decimales. Cuando ustedes lleven materias de más arriba, también de estructuras, como por ejemplo resistencia de materiales, y estén viendo el tema de deformaciones de estructuras, es decir, calcular cuánto se deforma una estructura, cuánto se flexiona una viga, cuánto se comprime una columna, esos son magnitudes bastante pequeñitas, ¿ya? Son muy pequeñitas, son décimas de milímetro, centésimas de milímetro. Ahí su docente le va a decir 4 o 5 decimales probablemente, ¿ya? Porque hablar de deformaciones es hablar de valores bastante pequeños, muy pequeños, ¿ya? Pero hablar de centro de gravedad o de lo que estamos haciendo ahora como cálculo de reacciones, centros de gravedad, vamos a ver momentos de inercia, productos de inercia. Para ese tipo de cálculo, 3 decimales es más que suficiente. No requiero adicionar un cuarto decimal, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con 3 decimales para cualquier cálculo que hagamos en esta materia. Y es suficiente para poder describir con total precisión cualquier tipo de resultado. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de continuar? Ya, vamos a continuar entonces. Hemos visto ese par de ejemplos para la parte de centro de gravedad, ¿ya? Voy a cargar hoy día los apuntes para que ustedes lo puedan descargar y puedan ir resolviendo, ¿ok? Lo mismo que para los casos anteriores, estos problemas van a constituir el trabajo práctico. Entonces, tienen que ir resolviendo estos ejercicios modificando todas las dimensiones. ¿Está claro? Me van a modificar todas las dimensiones y obviamente por la cantidad de combinaciones que pueden existir, es grandísimo el número de combinaciones que pueden existir, no deberían haber 2 trabajos prácticos iguales, ¿ya? Y eso quiero ser bien específico. Ustedes saben de matemática, han llevado un año matemática, cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, saben que la probabilidad de que 2 personas tengan la misma combinación de valores y sobre todo para una población muy reducida, pues es imposible prácticamente, ¿verdad? Ustedes saben de matemática, así que no tengo por qué aclararles eso. Vamos a continuar con el avance entonces. A ver, vamos a continuar, vamos a ver el siguiente subtítulo que se llama momento estático o momentos de primer orden, ¿ya? Vamos a darnos cuenta por qué momentos de primer orden. Este es un concepto que ustedes lo han aprendido cuando han llevado cálculo 1, cálculo 2, en el tema de aplicaciones de integrales. Mire, nosotros vamos a decir que el momento estático de una sección con respecto a un eje es la sumatoria de los productos entre sus diferenciales de área con sus correspondientes distancias al eje de referencia. Quizá así como está escrito no lo entienda, pero esquemáticamente es mucho más fácil de entender. Si yo quiero calcular el momento estático de esta figura o de esta sección, tengo que entender de que esta figura está compuesta de infinitas áreas o de infinitas pequeñas áreas o diferenciales, ¿verdad? Cada diferencial de área tiene su propio centro de gravedad, tiene su propia coordenada XY, y nosotros llamamos momento estático en X
al producto de esta área con respecto a la distancia que existe al eje X. Es decir, tengo que contemplar todas los diferenciales de área, ¿no?, multiplicados por su correspondiente distancia al eje X. Lo mismo para el eje Y, tengo que hacer una sumatoria de todos los diferenciales de área que tenga esta sección, multiplicado por su correspondiente distancia al eje Y. Cuando le digo su correspondiente distancia al eje Y, estoy hablando de la coordenada X, ¿cierto? Porque esta distancia, cuando le digo su correspondiente distancia, se refiere a esta distancia. Esta distancia de aquí vendría a ser X. Entonces, cuando le digo momento estático para el eje Y, tengo que hacer la sumatoria de los diferenciales de área por su correspondiente coordenada X, que es la distancia hacia el eje Y. Cuando le digo momento estático en X, para el momento estático en X sería igual a la sumatoria de las infinitas áreas o de las infinitas diferenciales de área por la distancia al eje X. Esa distancia vendría a ser esta de acá, ¿no? Esa distancia es Y. Entonces, diferencial de área por Y. Ese es el momento estático para X. Aquí están las fórmulas expresadas, obviamente, a través de una integral. ¿Por qué está expresado así? Le muestro. Ya hemos dicho que si queremos calcular el momento estático en X, voy a decir que el diferencial de momento estático en X no es más que el diferencial de área por la distancia al eje X. La distancia al eje X vendría a ser Y. Esto es una ecuación diferencial que la puedo resolver integrando ambos miembros. Si usted integra el primer miembro, integra el segundo miembro, lo que va a obtener básicamente es esta fórmula de aquí, ¿verdad? Lo mismo para el otro caso, momento estático en Y. Usted va a decir diferencial de momento estático en Y, aquí es igual al diferencial de su correspondiente área por la distancia al eje Y. ¿Cuál es la distancia al eje Y del diferencial de área? Vendría a ser X. Entonces usted integra igual ambos miembros, aplica integrales. Al integrar el primer miembro va a obtener momento estático en Y al integrar el segundo miembro, pues simplemente vamos a reordenar la expresión, ¿no? Que vendría a ser esta misma, ¿no? Entonces, es eso lo que estamos haciendo. Esta vendría a ser la expresión general del momento estático en X y del momento estático en Y. Vamos a aplicar eso a un problema específico. Mire, tengo esta sección rectangular. No olvidemos que las secciones rectangulares son propias de las vigas, ¿ya? Y de las columnas. Entonces, tengo esta sección rectangular y me pide calcular el momento estático de esta sección para el eje X y para el eje Y. La fórmula que tengo que utilizar puede ser esta, miren. Puede ser sin dificultad esta fórmula. Y bueno, la fórmula, la voy a poner aquí arribita, la fórmula que le mostré anteriormente era la siguiente. Decía integral de Y diferencial de área, ¿cierto? Esa era la fórmula. ¿Cómo fue que esta fórmula se descompuso de esta manera? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Se supone que nosotros para poder resolver esto tenemos que definir un pequeño elemento diferencial aquí. Y ese elemento diferencial tiene un ancho que vendría a ser de X y tiene un alto que vendría a ser de Y, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta que el diferencial de área es igual a dx por dy. Entonces tengo que utilizar como diferencial de área, o mejor dicho, tengo que descomponer el diferencial de área en un diferencial de x y de y. Esto vendría a ser diferencial de área. Ahora, aquí cuando tenemos dos diferenciales, tenemos que decidir con cuál de las dos variables voy a empezar a resolver mi integral.
como tengo dos diferenciales, pues voy a tener una integral doble, ¿no? Voy a tener una integral doble. Como el argumento que yo tengo acá es y, ¿verdad? Debo comenzar integrando en y. Voy a integrar en y primero. Y la integral en y va desde 0, va desde la posición inferior que es 0 hasta la posición superior que es h, ¿no? De 0 hasta h. Por eso los límites que vemos aquí van así, de 0 a h. En el caso de haber resuelto la integral en y continuamos con la integral en x, para el diferencial de x, los límites van desde la posición 0, abarcando hasta lo que es la base de la sección. Entonces, esta es la expresión que tenemos que resolver. Mire, ahí está resuelta. Integramos primero, no se olvide, y esto ustedes lo saben, se integra primero la parte de adentro, ¿verdad? La parte central. Integramos y, que vendría a ser y al cuadrado sobre 2, desde 0 hasta h, reemplazamos h y reemplazamos 0. Me va a quedar esta expresión. Y tengo que integrar ahora con respecto a x. Esto es una constante. Esa constante se multiplica por x para poder resolver la integral, ¿no? Aquí está, esa constante se multiplica por x, los límites de integración van de 0 a b, y aquí estaría la sustitución de b en x. Base por altura al cuadrado sobre 2 sería el resultado. Lo mismo tengo que hacer para y. Exactamente la misma explicación. No modifica en nada. Esto vendría a ser el diferencial de área. Ya bueno, aquí podemos nosotros decidir si vamos a empezar integrando por x o por y. Eso lo decidimos nosotros dentro del proceso. Tengo que resolver primeramente la integral que se ve al interior. Ahí está, integral de x con respecto a y sería xy. No se olvide que la x permanece como constante cuando se integra con respecto a otra variable. Ahí están los límites de integración. Tengo que reemplazar esos límites en la variable y. Me va a quedar esta expresión de aquí. Bien, h vendría a ser una constante. En este caso, x es una variable. Para integrar esto tendríamos x al cuadrado sobre 2 por h. Aquí está, x al cuadrado sobre 2 por h. Los límites de integración de 0 a b. Reemplazamos el valor de b en x, ¿no? Hacemos la sustitución y me da este resultado. Esta vendría a ser la respuesta de los momentos estáticos para el eje x y para el eje y. Ahora, quiero que nos detengamos un poco en ver el tema del momento estático, el significado geométrico del momento estático de una figura. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, analizando los resultados anteriores, podemos decir que el momento estático es el producto del área de la figura por la distancia de su baricentro al respectivo eje de referencia. Miren, esta es la fórmula simplificada del momento estático en X y del momento estático en Y. Como verán, no tiene integrales, directamente dice, inclúyase el área de la figura por YG, y acá también dice área de la figura por XG. Entonces, aquí es igual el área de un rectángulo. A ver, aquí yo tengo el área de un rectángulo, base por altura, directamente. Eso es el área. Entonces, estamos hablando de este área, ¿verdad? El área del rectángulo, base por altura. ¿Cuánto vale la coordenada YG y la coordenada XG de este rectángulo? Aquí lo tengo. La coordenada XG sería B medios y la coordenada YG H medios. Entonces, si nosotros sustituimos todo esto en las ecuaciones de interpretación geométrica de los momentos estáticos, vamos a obtener exactamente los mismos resultados que hemos obtenido aplicando las integrales. Mire, acá momento estático en X, área por YG, reemplazo el área, reemplazo YG. Fíjese la formulita que me da, exactamente la misma que he obtenido, pero utilizando integrales, no cambia en nada. Si nosotros calculamos el momento estático en Y, igual área
reemplazamos área y reemplazamos XG, aquí está la sustitución, hacemos operaciones y me da esta expresión, exactamente la misma que la anterior, la que hemos obtenido utilizando integrales, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos dos opciones para calcular el momento estático de una sección, de una figura. Una es utilizando la integral que les he mostrado anteriormente, que es válida para cualquier sección, ¿verdad? O tenemos esta interpretación geométrica que no es más que el producto del área por las coordenadas del baricentro. Quiero que vean también que las coordenadas del baricentro están cruzadas. Cuando digo cruzada, ¿a qué me refiero? Miren, aquí dice momento estático en X. Por si acaso la letra S, no lo mencioné, pero lo estoy indicando cada vez, significa momento estático. ¿Ya? Obviamente la S viene de estático en inglés, ¿verdad? Se acostumbra a colocar S, pero esto significa momento estático en X. Cuando calculamos el momento estático en X, aquí tenemos Y, siempre la parte complementaria. Cuando calculamos momento estático en Y, aquí colocamos X, siempre va complementado. Si calculo el momento estático en Y, utilizo X, y si calculo el momento estático en X, utilizo Y. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta? Ingeniero, Sí. ¿podría por favor volver a explicar eso de la que el diferencial de área se descompone a diferencial de X y diferencial de Y? Claro. Eso está aquí. A ver, permítame, lo que vamos a hacer. Aquí está eso. Aquí lo podemos ver inclusive. Estas son las fórmulas generales. A ver, estas son las fórmulas generales. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver con más claridad. Obviamente, si yo agarro esta sección, esto de acá es una sección genérica. ¿Qué significa sección genérica? Que puede adoptar cualquier forma. Puede ser un rectángulo, puede ser una sección triangular, puede ser una sección circular, puede ser una sección tipo I, ¿verdad? Tipo L. Cualquier forma puede adoptar esta sección genérica. Esa sección genérica está compuesta de infinitos elementos diferenciales de área, ¿verdad? Usted podría cuadricular todo esto y empezar a ver los diferenciales que tiene esta sección, ¿no? Y ya sabemos que son infinitos porque el diferencial de área es una medida infinitesimal, ¿cierto? Entonces tengo aquí un área infinitesimal y ese área, que es muy pequeñito, prácticamente esto es un punto, tiene una coordenada X, como lo ven aquí, y tiene una coordenada Y, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el momento estático de esta figura para el eje X, a ver, primero para el eje X, ¿qué voy a decir? Voy a decir diferencial de momento estático en X. ¿Por qué diferencial? Porque el cálculo lo estoy haciendo a partir de un elemento diferencial, ¿ya? Entonces, el momento estático, el diferencial de momento estático en X es igual al diferencial de área multiplicado por esta distancia. Y usted me dirá, ¿y esa distancia cuánto vale? Vale la coordenada Y, ¿no? Claramente se puede ver que es la coordenada Y. Entonces aquí ponemos diferencial de área por Y. ¿Cómo se resuelve esto? Integrando. No hay otra forma, ¿no ven? Vendría a ser una ecuación de variables separables,
voy a tener aquí momento estático en X igual integral de Y diferencial de área, que es la ecuación que vemos aquí a un ladito. Ahora, el diferencial de área, que se lo representa como un pequeño rectángulo, ¿verdad? O un pequeño cuadrado, si quiere. Ese diferencial de área tiene dos variables. Tiene el diferencial de X y tiene el diferencial de Y. Entonces, ¿a qué es igual el diferencial de área? Es igual a base por altura. Eso lo sabemos todo. Diferencial de área, base por altura, de X o de Y. ¿Cierto? Ahora, eso hace que nosotros podamos pensar en que esta formulita que hemos propuesto aquí o que está aquí, en realidad es una integral doble. ¿Ya? Estamos hablando de una integral doble, no de una integral simple. Por eso acá dice integral de área. Es una integral doble. Ahora, si yo sustituyo, a ver, si a esto le llamo 1 y a esto le llamo 2, voy a tener que sustituir, lo voy a hacer a un ladito, sustituir 2 en 1. Voy a tener que momento estático en X va a ser integral de Y, diferencial de X, diferencial de Y. Ustedes saben que el orden de los diferenciales, bueno, eso depende del cálculo que ustedes quieran proseguir, ¿no? Es decir, ustedes pueden decidir integral primero para X, luego para Y, o viceversa. Es indistinto. ¿Ya? Lo que no tiene que ser indistinto es que cuando resuelvan esta integral doble, primero empiezan por la integral del medio. Empiezan resolviendo la integral que está al centro y obviamente si aquí me aparece una variable que no sea la del diferencial que estoy resolviendo, esa variable se la trata como constante. ¿Cuáles son los límites de integración de aquí? No sabemos, pero normalmente se pone Y1, Y2. O perdón, para este caso no es Y1, Y2, es X1, X2. Y para la segunda sería Y1, Y2. ¿Está bien? Aquí sería X. A ver, voy a salir un ratingo de la... Ya. Para este caso no sería Y, pues, ¿no? Sería X. Entonces, como estamos integrando con respecto a X, sería X1, X2, y aquí Y1, Y2. Esa sería la forma en la cual hemos traducido la integral a una integral doble. ¿Qué otra duda tienen? Espero haber resuelto su duda. Lo mismo he hecho acá. Lo mismo he hecho acá por si acaso, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, aquí usted decide, aquí por ejemplo, lo que se ha decidido en este cálculo es integrar primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Usted puede invertir el orden de integración. Le tiene que dar el mismo resultado. No le tiene por qué cambiar el resultado, porque las fórmulas y los procedimientos que utilizamos para resolver ecuaciones dobles nos indican que las variables en cierto momento pueden funcionar como constante, dependiendo de cuál es la variable que estamos utilizando en el proceso de integración. Entonces, no importa si ustedes integran primero para X y luego para Y, el resultado tiene que ser el mismo. De hecho, deberían ustedes hacer la prueba, es decir, resolver estas dos, así como la ven, pero resolverla integrando primero para X y luego para Y. ¿Tienen alguna otra consulta? Lo más fácil es lo que hemos mencionado acá, ¿no? Esto es lo más simple, miren. La integral que nos puede romper la cabeza para saber cómo se aplica, se la resuelve de forma geométrica de esta manera.
sin necesidad de integrales, mire, y los mismos resultados. A ver, vamos a continuar entonces, si no hay más consulta. Vamos a ver ahora un nuevo subtítulo que se llama momentos de inercia o momentos de segundo orden. ¿Ya? Momentos de inercia o momentos de segundo orden. Acá dice, matemáticamente diremos que el momento de inercia de una sección con respecto a un eje de referencia es la sumatoria de los productos entre sus diferenciales de área con el cuadrado de su distancia al eje de referencia. Van a darse cuenta que es el mismo principio anterior, solamente que la distancia que separa el diferencial de área con respecto al eje de referencia se la multiplica por su valor al cuadrado. Es decir, si yo quiero calcular el momento de inercia en X, por si acaso la letra I es la que vamos a utilizar para describir momentos de inercia. Ya, ese es un momento de inercia. Más adelante nos hacemos tan flojitos que el mismo docente nos dice inercia directamente. Nos olvidamos de la palabra momento, ¿ya? Pero lo correcto es que la I representa el momento de inercia. Se puede calcular momento de inercia para X y momentos de inercia para Y. Este valor, por si acaso, es decisivo cuando uno verifica la resistencia de una viga. Ya, cuando ustedes ya aprendan a verificar resistencia, y lo van a hacer de aquí a un año, cuando lleven la materia de resistencia de materiales, van a ver que el momento de inercia es fundamental para definir el grado de resistencia que tiene una viga a la flexión. La flexión es cuando usted agarra y dobla o se dobla una viga, o ve que la viga se dobla en el sentido de la gravedad. A eso se refiere con momentos de inercia. ¿Ya? Entonces, I vendría a ser el momento de inercia. ¿Y cómo calculamos? Es muy simple, mire. Usted pone diferencial del momento de inercia en X. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al diferencial del área, esta área de aquí, multiplicado por el cuadrado de la distancia al eje de referencia. No se olvide que esta distancia es Y. Entonces, esa distancia Y la eleva al cuadrado. Por eso es que se llama momentos de segundo orden, porque la distancia está elevado a una potencia 2. En el otro caso, si ustedes se dieron cuenta, el valor de Y estaba simplemente con la potencia unitaria, ¿verdad? Aquí vendría a ser 2 y por eso se llama momentos de inercia de segundo orden. Fíjense que la fórmula es muy parecida a la anterior. Lo que tengo que hacer aquí es integrar, igual que en el caso anterior, integrar. Al integrar, ¿qué me va a quedar? Integrando el primer miembro me va a quedar inercia en X, igual, integral, puedo aprovechar a ordenar la ecuación, me va a quedar esto, que es lo mismo que vemos aquí, ¿cierto? Pero esto ya sabemos que el diferencial de área tiene dos componentes, un diferencial de X y un diferencial de Y. Eso ya lo hemos visto. Entonces, esto va a quedar expresado así. Integral doble Y cuadrado. Puedo colocar primero diferencial de Y y luego diferencial de X, si usted quiere. Si va a integrar primero con Y, aquí tiene que ir Y1, Y2 y luego aquí X1, X2. Exactamente lo mismo ocurre para la otra fórmula, la formulita que ven aquí abajito, la que dice inercia en Y. Exactamente el mismo procedimiento. Ahora, le muestro para que quede claro. Voy a resolver el problema para el eje Y. A ver, vamos a resolver para el eje Y. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Voy a decir diferencial del momento de inercia en Y. Aquí es igual al área, obviamente en diferencial,
Diferencial del área por la distancia del diferencial del área al eje Y. Esta distancia me refiero. Esa distancia. No se olvide que el diferencial de área es como si fuese un punto, ¿ya? Es un punto en realidad. Y esta distancia es de, perdón, no es de X, es directamente X, ¿ya? Esta distancia vendría a ser X, la coordenada X de este punto. Entonces, vamos a poner aquí X al cuadrado. Al cuadrado porque el momento de inercia es un momento de segundo orden o de segundo grado. A ver, teniendo eso, vamos a integrar, vamos a poner integrar. Y al integrar me va a quedar inercia en Y igual integral. Ordenamos la expresión. Ya sabemos que el diferencial de área es igual a dx por dy. ¿No? La propiedad conmutativa es válida por si acaso. Da lo mismo que yo diga dy por dx. Da lo mismo. Si reemplazamos esta expresión en la fórmula de inercia en Y o de momento de inercia en Y, voy a tener aquí una integral doble de x al cuadrado de Y de x. Como voy a integrar con respecto a Y primero, aquí voy a tener Y1, Y2, X1, X2. ¿Verdad? Esta partecita, bueno, es lo que ustedes han aprendido en cálculo 2, pues, ¿no? Con integrales dobles y triples. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Los escucho, por favor. Quizás muchos están mirando estos cálculos como algo bastante abstracto. ¿Sí? Y definitivamente sí es abstracto. Lo que debo de entender es lo siguiente. ¿Para qué me sirve el momento de inercia? Ahorita quizás muchos no le den mucho sentido, no le vean mucho sentido a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven resistencia de materiales, van a ver todo lo que es resistencia en viga. Mire, esto es una viga. ¿Sabe cuál es el problema principal de las vigas? Las vigas soportan generalmente carga gravitacional. Las cargas que soportan son de este tipo. Cuando la viga soporta ese tipo de carga, se flexiona, ¿ya? Se flexiona. ¿Qué significa se flexiona? Admite una curvatura, ¿no? Se dobla, si quiere. No es correcto decir se dobla, lo correcto es decir flexiona. Flexiona o se deforma, si quiere. Se deforma así. La viga se deforma. ¿Quién define la capacidad de resistencia de esta viga? La define la inercia. Esta inercia que estamos calculando, mientras mayor sea para la sección de la viga va a ser más resistente a la flexión. Va a soportar mucho mejor la flexión y bueno, no se va a generar deformaciones excesivas. Pero para que eso lo puedan entender bien, van a tener que esperar a ver la materia de resistencia de materiales. Por el momento, lo único que quiero que sepan es que este valor es decisivo para definir la resistencia de una viga a flexión, ¿ya? Flexión. Y matemáticamente se la define por una integral de área, así como lo están viendo ahí. Entonces, cuando ustedes le digan qué es la inercia simplemente pueden decir que es el producto de la sumatoria de los diferenciales de área con respecto al cuadrado de la distancia que lo separa de un eje de referencia, que puede ser el eje X o el eje Y. O pueden decir que es un valor característico de las secciones que definen su capacidad de resistencia a flexión. Esa es una respuesta también coherente, ¿no? En algún momento se me ocurrió hacer esa pregunta en una defensa de tesis, ¿no? ¿Qué es un momento de inercia? Le pregunté a un postulante a ingeniero civil
que estaba haciendo una tesis de estructura, ¿no? ¿Qué es el momento de inercia? Mire, una pregunta tan simple, ¿no? Bueno, no me supo contestar muy bien, pero lo pueden hacer. Siempre la respuesta tiene que ser o muy matemática o muy aplicativa, ¿sí? Ambas respuestas estarían bien. Matemática es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar de una integral doble, hablar de los diferenciales de área y de las distancias elevadas al cuadrado, ¿no? Y aplicativa sería que este valor me sirve para definir la capacidad resistente a flexión de cualquier elemento, pero fundamentalmente de las vigas. Vamos a continuar. Para nuestro estudio, y esto es importante que lo entendamos, para nuestro estudio en disciplinas superiores, sobre todo en el área de estructuras hidráulicas, es importante realizar estos cálculos, pero considerando el origen del sistema de ejes cartesianos en el centro de gravedad de la figura, ¿ya? Por lo cual, a partir de ahora, nos limitaremos a realizar estos cálculos en dichas condiciones. Fíjese cómo está el sistema cartesiano XY. Fíjese cómo está. XY. Está ubicado en el centro de gravedad, punto G, ¿verdad? Entonces, el valor de inercia que a nosotros nos sirve y lo utilizamos siempre, es el momento de inercia aplicado en el centro de gravedad de la sección. Es decir, de nada me sirve calcular el momento de inercia si el origen del sistema XY se ubica en otro lugar que no sea el baricentro. ¿Ya? Veamos cómo hacer el cálculo en el baricentro. Miren, es muy simple. Bueno, aquí ya está la fórmula reemplazada. No se olvide que la formulita que habíamos escrito allá anteriormente era la siguiente. Inercia en X, integral y al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Aquí vendría a ser y1, y2, x1, x2. Así lo hemos escrito. A ver, veamos. La fórmula que he escrito acá está exactamente igual, solamente que los límites de integración deben ser bien definidos, bien declarados. Obviamente aquí puedo darme cuenta que para y, si usted prolonga el eje y, aquí el eje y se corta, aquí arribita corta en h medios, ¿verdad? Aquí arriba. Y aquí abajo va a cortar al eje y en menos h medios. Por eso es que los límites que ven acá son de menos h medio hasta h medio. Lo mismo ocurre con el eje x. Si usted se fija, el eje x corta aquí exactamente en b medios, ¿verdad? Si el eje x usted lo prolonga al otro lado, va a cortar aquí en menos b medios. Por eso es que los límites de integración van así, de menos b medio hasta b medio, menos h medio hasta h medio. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es primero resolver esta integral de aquí, ¿no? Esa integral primero. Resolvámosla, miren, da, si integramos y al cuadrado, da y al cubo sobre 3, desde menos h medio hasta h medios, ¿no? Ahí están los límites de integración. Tengo que sustituir primero el límite superior en y luego el límite inferior. Ahí está la sustitución. Se sustituye el primer valor menos el segundo valor. Al hacer la sustitución tengo que reducir esta expresión y me va a quedar esta otra, h al cubo sobre 12, y me toca integrar con respecto a x. Integramos con respecto a x, obviamente esto actúa como una constante. Al integrar me queda simplemente x con sus límites de integración que tienen que sustituirse, primero el de arriba menos la sustitución del de abajo. Ahí está el reemplazo que hemos hecho. Hay que hacer operaciones para reducir a la mínima expresión y esto da base por altura del cubo sobre 12, ¿no? Aquí tienen toda la deducción de una fórmula que la van a utilizar de aquí hasta que salgan profesionales, incluyendo la van a utilizar cuando ya estén ejerciendo la profesión. Es una fórmula bien básica de la ingeniería estructural, base por altura del cubo sobre 12. Vamos a calcular la inercia en Y también. Esta vendría a ser la inercia en X.
A esta inercia se la llama también momento de inercia gravitacional. Momento de inercia gravitacional. Acuérdese de eso, por favor. Es la más importante. De las dos que uno calcula, calcula la inercia en X, la inercia en Y, de las dos, esta vendría a ser la más importante, sobre todo en vigas. Vamos a calcular la otra. Mire, lo mismo. Resulta que aquí usted tiene el eje X, eso no va a cambiar. Aquí está el eje X. Y sabemos que el eje X se corta en menos B medios y se corta en B medios. En cambio, si prolongo el eje Y aquí abajito se corta en menos H medio y aquí arriba se corta en H medios. Entonces, esos son los límites que tengo que tomar en cuenta. Por otro lado, vuelvo a repetir, si por ahí no me escuchó bien o se distrajo, los límites de integración, o mejor dicho, el sistema cartesiano XY debe colocarse siempre en la posición del baricentro, ¿ya? Este valor es el que nos sirve cuando el origen del sistema XY se ubica en el baricentro. A partir de ahora, los cálculos que vamos a hacer para momentos de inercia tienen que estar referidos en el baricentro. Miren, aquí está la inercia en Y. Aquí están, hemos reemplazado los límites de integración. Vamos a integrar con respecto a Y primero, es decir, vamos a resolver esta integral. Para este caso, X al cuadrado vendría a ser una constante porque se está integrando con respecto a Y. Aquí está, ya se integró sus límites de integración. Hay que sustituir el valor superior en Y menos el valor inferior. Aquí ya está reducido. Y nos toca integrar ahora con respecto a X. Como aquí ya tengo X al cuadrado, sé que integrando X voy a obtener X al cubo sobre 3. Aquí está X al cubo sobre 3 por H, los límites de integración se sustituyen en X, ¿verdad? Aquí está sustituido en X y se reduce a la mínima expresión. Fíjense que la fórmula que hemos obtenido es muy parecida a la anterior, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? La posición del exponente, eso es lo que cambia. Les hago recuerdo que la anterior que hemos obtenido era base por altura al cubo sobre 12. Esa era la fórmula anterior que hemos deducido. Base por altura al cubo sobre 12. Esta se parece mucho, solamente que el exponente pasa a la base, ¿no? A esta otra inercia que hemos calculado también tiene un nombre específico, se llama momento de inercia lateral. Ese es el nombre que recibe sobre todo en vigas, ¿no? Cuando ustedes calculen una viga, el profesor le puede decir, calcula el momento de inercia gravitacional y se refiere a la primera que hemos calculado, se refiere a esta. La de aquí es el momento de inercia gravitacional. O les puede decir, calculen el momento de inercia lateral y se refiere al momento de inercia en el eje Y. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Y cuando es irregular, qué sucede? ¿Cuándo es qué? Irregular, la forma. Por eso es que hay integrales, ¿no? La respuesta debería ser bien obvia. Si yo veo la fórmula está definida por integrales. Lo que tengo que hacer es, si por ejemplo tengo una parábola como sección, pues tendré que aplicar la función de la parábola. Si tuviese una geometría muy extraña, muy amórfica, pues ahí voy a tener que asimilar su forma, asimilar su geometría a funciones conocidas, como parábolas, elipses,
funciones polinómicas, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, ¿no? Qué sé yo, podría tener una sección que tenga esta forma, se me ocurre. Que me digan, calcule la inercia de esta figura. Ah, pero ¿y esta curvatura qué hago? Bueno, la puedo yo transformar en una función cúbica, por ejemplo, ¿no? Puedo llevarla a una función cúbica. Una vez que la llevo a una función cúbica, si estoy hablando de una integral, sé cómo integrar una función cúbica, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese una sección, una figura de una forma extraña, tengo que buscar aquellas funciones que me permitan aproximarme a la geometría que tiene la sección. ¿Está bien? Pero ese punto no lo vamos a ver conmigo. Mire, lo que quiero mostrarle y quiero que todos se pongan como desafío es lo siguiente. Con esas formulitas de integrales que ustedes han visto, yo he deducido este formulario. Este es el formulario que van a utilizar. Todas las fórmulas que ven ahí, que dice momento de inercia en X y momentos de inercia en Y, todas esas fórmulas que ven han sido deducidas como le acabo de mostrar con el rectángulo, ¿verdad? Nosotros hemos deducido con esta de aquí y esta de aquí. Estas dos formulitas las hemos resuelto, le he mostrado cómo se resuelve. De la misma manera tendríamos que poder resolver la de un triángulo rectángulo, la de un triángulo simétrico, la de un círculo, la de un semicírculo, la de una embocadura circular, de una elipse, de una parábola, ¿verdad? Entonces, todas las formulitas que ustedes ven aquí han sido deducidas exactamente igual que la del rectángulo. Entonces, debería ser un desafío para ustedes agarrar y decir, a ver, voy a ver si es verdad que puedo. Agarran la parábola de eje vertical y me deducen esta fórmula, ¿no? Y me deducen esta otra. En el sistema presencial siempre yo le pedía deducir todas las fórmulas, ¿ya? Les pedía que ustedes se convenzan, verifiquen. Ahora, ¿cuál puede ser la limitante ahí? Para que no lo hagan, que no sepan cálculo. Esa es la limitante que tienen los estudiantes cuando les digo, a ver, ya les mostré para la figura rectangular, hágame para la parábola, o para el círculo, para la elipse. Ah, pero no sé integrales y no sé funciones. Ah, no lo va a poder hacer entonces. Tienen que saber integrar muy bien, ¿verdad? Con diferenciales para poder resolver estos problemas. Pero esta tabla me va a ayudar mucho. De hecho, en este tema vamos a hacer uso solo de tabla. Solo de la tabla. Así que esta tabla la tienen que tener impresa. ¿Está bien? La tienen que tener impresa para que podamos resolver los ejercicios. No voy a avanzar ejercicios de cálculos para secciones que no sean las que tenga en este formulario, en estas tablas. No voy a aplicar por decir, no le voy a decir calcular la inercia de una sección hiperbólica o calcular la inercia de una sección trigonométrica o logarítmica, ¿verdad? No les voy a colocar esas cosas extrañas o raras que habitualmente los profesores de las materias como esta pues acostumbran a dar, ¿no? Como investigación. No vamos a ir por ahí por cuestión de tiempo, por cuestión de que no estamos con todo el tiempo para poder trabajar en aquello, así que, pero vamos a hacer esto, que es lo que en la práctica nos piden resolver problemas que tengan que ver con secciones rectangulares, triangulares, circulares, elípticas. Básicamente todos los problemas que resolvemos nosotros en ingeniería estructural se enmarcan en este formulario. El 99.9% de los problemas está en este formulario. ¿Tienen alguna consulta? Pregunta, consulta. Me toca ver las propiedades del momento de inercia, como lo hemos visto para el baricentro, y les pido que las propiedades del baricentro
ya se la vayan aprendiendo, ¿verdad? Aquí, la siguiente clase, vamos a ver todas las propiedades del momento de inercia. Ustedes van a poder calcular momento de inercia de secciones como esta, que tienen orificios, por ejemplo. Mire, esta es una sección rectangular que tiene un orificio en forma de T. Esta vendría a ser una sección tipo I, pero con doble base. Tengo una doble base y la forma es tipo I. Vamos a aprender a calcular eso. Vamos a aprender a calcular inercias con orificio. No es complicado. Con formas compuestas como esta, con formas compuestas, ¿no? Entonces, y bueno, ya la siguiente clase vamos a empezar a hacer ejercicios de momento de inercia para que vean que no es complicado. Pero por hoy día vamos a quedar aquí, vamos a quedar en esta tabla y le vuelvo a insistir que necesito que la tabla la imprima. Para la siguiente clase tiene que estar impresa. Ya habitualmente no les doy haciendo más mi formulario porque este es un apartado de mi libro, pero ahí está, ya se los pasé para que ustedes lo impriman, ¿no? Son 6 hojitas. Esas 6 hojitas las deben tener impresa para poder avanzar, ¿ya? Chicos, por hoy día vamos a quedar ahí. Me voy a quedar con sus compañeros que están dando examen optativo y nos veríamos con ustedes la siguiente semana, ¿está bien? Que tengan buen fin de semana, se cuidan y bueno, estudiemos, vamos estudiando por favor. Yo voy a cargar la diapositiva enseguida para que ustedes ya me vayan resolviendo los 2 ejercicios que han hecho conmigo en la clase. Los resuelven, pero cambiando absolutamente todos los datos. Me lo cambian todo. No dejamos nada igual. ¿Está bien? Muy bien, que tengan buenas noches. Nos vemos. Se quedan solamente los que están dando optativo. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Ingeniero.